Te lo resumo así nomás, presenta. Everything okay, boss? No, it's not. Stay the fuck out of my way. Ya lo vimos parar misiles con las manos, ya lo vimos surfear un tsunami, y ahora lo vamos a ver peleando contra animales gigantes en Rampaje. En esta ocasión, La Roca es un ex militar que tiene el poder de manejar gorilas con la mente. Femi Inu on station. Good girl. Aunque su gorila favorito y su mejor amigo es él, que se llama Jorge, como yo. Cuestión que ellos son re amigotes y se hacen chistes. Y se hablan por lenguaje de señas. Poachers killed his entire family. He's in your troop now. Todo marchaba bien para estos dos muchachines hasta que en otro rincón del universo ocurre una tragedia. Exageré con lo del otro rincón del universo, pasa ahí nomás, ahí arriba, en un satélite. Este satélite estaba transportando un gas medio raro, y cuando el satélite explota, los cosos esos que contienen el gas caen en diferentes partes de los Estados Unidos. Uno cae cerca de un lobo, que se hace gigante. Otro cae cerca de un cocodrilo, que se hace gigante. Y otro cae cerca de Jorge, que, bueno, se entendió. Entonces llega al zoológico donde está Jorge, una morocha genetista que sabe cómo curarlo. Pero demasiado tarde, amiga, porque Jorge creció muchísimo más y se vuelve súper agresivo. Entonces caen los milicos y se llevan al mono, y también se llevan a la piba y a la roca, porque son morochos. El líder de estos milicos es el mismísimo y malvado Negan, un empleado del gobierno que se lleva al mono para matarlo y que no moleste. A todo esto tenemos que conocer a los villanos que están detrás de todo esto, dos empresarios de un laboratorio que son los que crearon el gas ese. La piba mandó a construir una misteriosa antena que al activarla emite una imperceptible señal que solo pueden escuchar estos bicharracos. Y al escucharlo van a ir hasta el lugar a intentar apagarlo. Parece una idea muy estúpida, pero ¿quién soy yo para juzgarlo? Activa la antena y los bicharracos van para allá. La cagada es que el mono está en el avión, y con el ruidito ese se pone re loco y hace mierda todo. Y uno pensaría, acá se mueren todos. Y es lo más probable. Pero no, porque en ese avión está La Roca. Él, mientras el avión se está cayendo y hay un agujero en una de las paredes y Jorge lo está por atacar, tiene tiempo para darle un paracaídas a la morocha, ponerse su propio paracaídas y ponerle el paracaídas a Negan que está desmayado. Y así sobreviven. Pero Jorgito se escapa. Los que no se escapan son nuestra pareja protagonista porque los milicos lo agarran. Pero después sí se escapan. Pero Negan los vuelve a agarrar. La Roca le pide por favor que los deje ir para detener a los animales gigantes. Y Negan piensa. Estos tipos que conozco hace apenas 2 horas deben ser dignos de confianza. Los dejaré ir para que salgan al mundo. Sí, eso haré, los dejaré ir. A todo esto, el lobo gigante y Jorge llegaron a la ciudad. Y también llega el cocodrilo gigante. Los tres tendrían que ir derechito a la antena, pero en el camino van a destruir un par de cosas protagonizando la escena más destructiva y más ultraviolenta. 1, 2, ultraviolento. 1, 2, ultraviolento. ¿Y ahora qué pasa? ¡Hey! ¡Hey, hey! Los vecinos de Chicago entran en pánico. Los militares quieren tirar una bomba y hacer mierda todo. Pero tranquilos, amiguitos, porque La Roca entra en acción. En realidad no es un carajo La Roca. La que se pone las pilas es la morocha. Ella se roba la supuesta cura, se la pone en la cartera a la piba mala y hace que el mono se la morfe. Así Jorge se vuelve bueno. Pero, quedan los otros dos. Y acá se viene la gran pelea del año. La Roca y Jorge versus el cocodrilo y el lobo. La pelea empieza bastante bien para el equipo de los primates porque Jorge le engancha un bigazo al cocodrilo.
pero cae el lobo para proponerle un mano a mano. Jorge lo revolea y el lobo pela unas genéticamente dudosas alas. Of course, the wolf flies. Por suerte, La Roca encontró tirado por ahí un lanzagranadas y le dispara. Obviamente no le hacen nada, pero La Roca tiene todo planeado porque él sabe que el cocodrilo está atrás suyo, entonces espera que el lobo vuele hacia él para correrse justo a tiempo y así el cocodrilo se morfa al lobo. Uno menos. La Roca le tira un par de granadas al coco. Ja, La Roca le dice al gorila gigante que corre, un campeón La Roca. Después de correr arriba de unas ventanas y de saltar a través de una de ellas, el coco se le viene encima. Pero La Roca le tira más granadas, y después le dispara, y después le tira misiles. Mess with my friend, you mess with me, mother. Pero el cocodrilo resiste como un campeón. Entonces lo va a matar a La Roca. ¡Ay! ¡Ay, lo mata! ¡Ay, se lo morfa La Roca! Nah, chiquis, mentira, La Roca nunca muere. Felicitaciones, chicos, ganaron la pelea. La cagada es que Jorge quedó muy mal herido y muere. George? He saved a lot of people's lives. Sí, es verdad, pero mató a mucha gente. A mucha. Igual, no importa, que la fuerza te acompañe, Jorge. Nah, mentira, deben querer hacer una secuela seguro. Así que, Jorge. Sí, le estaba haciendo una joda a La Roca. Este Jorge, más gracioso. La cosa termina con los cuatro haciéndose re amigos y con varias preguntas. ¿Qué van a hacer con Jorge? ¿Dónde va a vivir? ¿Quién garpa todos los destrozos? Eso lo sabremos en Rampage 2, la venganza de estos tres personajes que aparecieron al principio y después no aparecieron más. Me encanta esta escena final donde Jorge le pone la mano a este tipo para que baje y el tipo se sube porque confía ciegamente en el mono gigante que acaba de romper todo. Esto fue Rampage resumido así nomás. No te vayas de acá sin pegarle una me gusteada y una suscribida y una tuiteada y una facebookeada. Y subí a Instagram un video girando la cabeza así, épicamente como La Roca. Y después de hacer todo eso, Go tell your friends. Besitos, besitos, chao, chao. Yeah!